Feliz sábado, hermanos. ¿Cómo se encuentran? Gracias al Señor, ¿verdad? Como siempre lo decimos, ¿verdad? Que es sábado, el día en el cual nosotros podemos tener una comunión más abierta con el Señor y olvidarnos de los problemas que nos aquejan diariamente. Por eso es que el Señor dijo que el sábado fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del sábado. Así que, hermanos, sean todos bienvenidos en esta mañana. Y yo me gozo, me lleno de gozo como el Señor, como el Espíritu Santo trabaja en los diferentes servicios de adoración. Esta mañana el hermano Jacobo había presentado en su edificación. El tema que él presentó usó muchos versículos que yo tengo preparado para este mensaje. Yo digo, el Señor quiere que esto se repita definitivamente y yo me alegro por eso, ¿no? Así que el mensaje que voy a presentar en esta mañana lleva como título: La libertad religiosa ya está amenazada. ¿Entendemos lo que es la libertad religiosa? La libertad de adorar al Padre en espíritu y en verdad. Hermanos, ahora mismo nosotros tenemos esa bendición. Ahora mismo nosotros como iglesia tenemos el privilegio, o como país, vamos a decirlo así, todavía este país goza de ese privilegio de tener libertad civil y libertad religiosa. Pero eso ya se va a terminar pronto. Como ustedes pueden ver, hermanos, yo creo que aquí se ha dicho, en esta iglesia se ha predicado mucho sobre eso y se ha hablado claramente de que ya, especialmente este gobierno, ya está dando los pasos para que esa libertad religiosa o esa libertad civil se termine. Ustedes saben muy bien que esto de la Heritage Foundation es una organización que no está directamente vinculada con el gobierno, pero ellos le sugieren al gobierno que emitan leyes. Y entre esos, el presidente de este organismo, Kevin Rogers, que es un católico ortodoxo, ese hombre está trabajando desde abajo para que se apruebe una ley dominical, poco a poco. O sea, para que la iglesia y el Estado se unan. ¿Acaso no lo vimos recientemente ahora en mayo, que un grupo de hermanos fueron para allá, para Washington? ¿Cómo vemos que poco a poco estamos viendo cómo están dedicando esta nación a Dios? Primeramente, eso fue lo que ocurrió, ¿verdad? Pero tienen previsto para el 4 de julio, hermanos. No sabemos qué va a pasar ese día, pero poco a poco se están dando los pasos para que la iglesia y el Estado se unan. Ustedes saben muy bien, hermanos, que los padres de esta nación, los que fundaron este país, estamos hablando de Washington, Lincoln, Jackson, todos estos hombres, los padres de esta nación, ellos siempre creyeron en la separación de la iglesia y el Estado. Recuerden que esta nación fue fundada por los peregrinos. ¿Quiénes fundaron esta nación? Los que estaban huyendo de la persecución papal. Estamos hablando de los que salieron en la época de los 1260 años de supremacía papal. Estamos hablando desde el año 538 hasta el año 1798 después de Cristo. Y ustedes saben muy bien que en ese tiempo de supremacía papal, el teólogo Uriah Smith, en su libro Las profecías de Daniel y Apocalipsis, él escribió que en ese tiempo, estamos hablando de un milenio, 2 siglos y 6 décadas, el papado torturó y asesinó a más de 100 millones de cristianos. Cristianos, hermanos, que estaban defendiendo la verdad en ese tiempo. Hombres que protestaron en contra de los errores que el papado estaba imponiendo por la fuerza. Y ustedes saben muy bien que así como sucedió en ese tiempo, así también va a suceder o va a ocurrir en el tiempo en que nosotros estamos viviendo. Por eso es que los que sobrevivieron a esa gran persecución que hubo en esos 1260 años de supremacía papal,
fueron los que cruzaron el océano Atlántico y llegaron a las playas de Norteamérica para fundar esta nación. Una nación que fue fundada bajo el principio de la libertad civil y la libertad religiosa. Este ha sido el único país del mundo que ha sido el ícono a nivel mundial que sostiene y defiende hasta ahora la libertad civil y la libertad religiosa. Pero como les decía, hermanos, poco a poco estamos viendo que esa libertad civil y religiosa poco a poco se está terminando, ya está amenazada, especialmente desde que este gobierno empezó en la Casa Blanca. Estamos viendo cómo se están dando los pasos acelerados para que se una la iglesia con el Estado. Ya eso lo hemos hablado, ¿no? Pero en esta mañana quiero comenzar hablando de lo que es la libertad. ¿Qué entendemos nosotros por la libertad? Fíjense, hermanos, lo que dice la lectura bíblica, y vamos a ella. Vamos a comenzar en esta mañana leyendo lo que fue la lectura bíblica que leyó nuestro hermano Samuel. Juan capítulo 8, pero vamos a leer desde el versículo 31 y 32. Estos son versículos que nosotros hemos leído muchas veces, pero vale la pena recordarlos para que veamos cómo el Señor nos habla en su palabra, los principios que el Señor dejó establecidos para que siguiésemos nosotros esos principios. Fíjense, dice Juan capítulo 8, versículos 31 y 32. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. ¿Qué dijo el Señor? Que si nosotros permanecemos en su palabra, ¿qué va a pasar? Seremos verdaderamente, ¿qué? Sus discípulos. Y el versículo 32 dice: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Ahora, no nos hace libre para que hagamos lo que queremos hacer, sino nos hace libre, hermanos, para que nosotros escojamos cuál es el camino correcto a seguir. ¿Y cuál es el camino correcto? Ser verdaderamente discípulos de nuestro Salvador, Cristo Jesús. Fíjense, hermanos, el Señor Jesús, cuando estuvo con la mujer samaritana, ustedes saben muy bien la historia de la mujer samaritana, en Juan capítulo 4, ¿verdad? En el Evangelio de Juan, el Señor se encuentra con esta mujer de Samaria y tuvo una conversación con ella. Ya nosotros conocemos la historia. Pero cuando ella se ve descubierta de sus pecados, ella desvía la conversación hacia un punto de controversia religiosa que había entre los judíos y los samaritanos. Entonces, ella dice: Señor, los samaritanos decimos que en Samaria tenemos que adorar a Dios, y ustedes dicen en Jerusalén. Entonces, ¿quién tiene la razón? Y escuchen bien lo que le dijo el Señor Jesús en Juan capítulo 4, y vamos a leer los versículos del 21 al 23. Juan capítulo 4, versículos del 21 al 23, dice: Jesús le dijo, bueno, voy a leer desde el 20 para tener un contexto. Nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo: mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Y el versículo 23 dice: mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adore. Con estas palabras, hermanos, el Señor Jesús estableció el principio de la libertad religiosa. Y el Señor advirtió a los discípulos que iba a llegar el día. O sea, cuando el Señor dijo estas palabras, las dijo en un lenguaje profético, o sea, hablando del tiempo nuestro, que iba a llegar la hora cuando ni en este monte, ni en Jerusalén, ni en ningún lugar se iba a poder adorar al Padre.
Y dice que los verdaderos adoradores, dice el Señor, adorarán al Padre en espíritu y en verdad. O sea, y eso, hermanos, es uno de los principios que estableció el Señor como el principio de la libertad religiosa. Ahora, hablando de libertad religiosa, ¿cómo nosotros podemos definir este término? ¿Qué nos dice el diccionario? En este caso, el diccionario de Wikipedia. Yo lo saqué del diccionario de Wikipedia y puse esta palabrita. Vamos a ver qué dice o cómo define la libertad religiosa. ¿Cómo se define eso? Y dice el diccionario de Wikipedia, dice lo siguiente. La libertad de culto o libertad religiosa es un derecho fundamental. ¿Qué es eso? Un derecho fundamental que se refiere a la opción de cada ser humano de elegir libremente su religión, de no elegir ninguna o de no creer o validar la existencia de un Dios y ejercer dicha creencia públicamente sin ser víctima de opresión, discriminación o intento de cambiarla a la fuerza. ¿Se dan cuenta? O sea, ¿qué es esto de la libertad religiosa? Hermanos, es un derecho fundamental. Es decir, nadie, por más que vengan leyes opresivas, por más que vengan leyes en las cuales nosotros no podemos escapar o que no tengamos opción de elegir, sin embargo, todo ser humano, aún existiendo leyes opresivas como las que van a venir, especialmente cuando se imponga el decreto dominical, hermanos, todavía nosotros, aún con las prohibiciones que van a haber, todavía tenemos el derecho fundamental de escoger a quién vamos a adorar. Y eso fue lo que pasó en los tiempos, en esos 1260 años de supremacía papal. Encontramos grupos como los valdenses. Hermanos, debido a la persecución, ¿dónde estaban adorando los valdenses? Tuvieron que meterse en una cueva, o lo que hoy día se conoce como la iglesia de la cueva, ya en las montañas del norte de Italia. En ese lugar montañoso, ahí se escondían los valdenses para poder adorar al Padre en espíritu y en verdad. Imagínense ustedes que ellos se tenían que alumbrar hasta con antorchas en esa cueva. Hermanos, y yo creo que, como dice Eclesiastés 1:9, que es lo que ha sido, lo mismo que será. Es decir, la historia se va a repetir. Y yo creo, hermanos, que la historia se va a repetir literalmente. Porque cuando empiece la persecución, es decir, cuando empiece de nuevo la supremacía papal número 2, que es cuando se una la iglesia con el Estado, téngalo por seguro que los eventos que ocurrieron en esa iglesia de Tiatira se van a repetir en nuestros tiempos. Es decir, nosotros vamos a tener también que imitar lo que hicieron los valdenses. Vamos a tener que meternos, bien sea en una cueva, en un lugar bien apartado, donde nosotros podamos adorar al Señor en espíritu y en verdad, de acuerdo a los principios que nosotros hemos aprendido a través de su palabra. Porque dice, como lo dice Juan 8:31, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Y para nosotros ser discípulos de Jesús, aunque hayan las leyes opresivas que hayan, nosotros tenemos que continuar siguiendo los principios que el Señor enseñó en su palabra. ¿Ok? Bueno, sigue diciendo el concepto. En las democracias modernas, generalmente, el Estado garantiza la libertad religiosa a todos sus ciudadanos, pero en la práctica, la elección del credo está dado generalmente por costumbres familiares y sociales. Las situaciones de discriminación religiosa o intolerancia religiosa siguen siendo muy frecuentes en distintas partes del mundo. Nosotros sabemos claramente que hay países donde nosotros no podemos tener la libertad como la que tenemos aquí, especialmente en el Medio Oriente o en Corea del Norte, países así extremistas que solamente ellos lo que quieren es que se adore de acuerdo a su religión y no aceptan ninguna otra religión. Bueno, sin ir muy lejos, nuestros países de donde nosotros venimos,
usted ve casi siempre cuando ve las características de cada país, vemos claramente, hermanos, dice religión oficial católica. ¿Sí o no? Casi todos los países de habla hispana tienen como religión oficial la Iglesia Católica. Pero nosotros, aquí en Estados Unidos, la primera enmienda de la Constitución norteamericana, hermanos, prohíbe el establecimiento de una religión oficial. ¿Por qué? Porque este país es un país que ha gozado o es el bastión, como les he dicho, de la libertad civil y la libertad religiosa. Bien, hermanos, hablando, voy a leerles algunos versículos que hablan aquí, cómo el apóstol Pablo habla sobre la libertad religiosa. Fíjense, Gálatas capítulo 5, vamos a Gálatas capítulo 5, versículo 1. Gálatas capítulo 5, versículo 1. Fíjense bien, hermanos, cómo la palabra de Dios nos habla, nos enseña a través de sus diferentes textos bíblicos. Dice aquí, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. O sea, el Señor nos hace libres a través de ¿qué? A través de su palabra, ¿verdad? Y fíjense, hermanos, los versículos 13 y 14 de este mismo capítulo dicen lo siguiente. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Lo ven? O sea, hermanos, el apóstol Pablo aquí en el libro de Gálatas nos enseña que nosotros no debemos usar la libertad que el Señor nos ha dado para hacer lo que nosotros querramos, sino vivir de acuerdo a los principios que están establecidos en su palabra. O sea, yo tengo la libertad de escoger a quién voy a adorar, y es un privilegio, pero ese privilegio no se puede perder, hermanos, por más que se impongan leyes opresivas. Y eso va a pasar, por supuesto, en el tiempo futuro. Yo creo que en esta iglesia se ha hablado muchísimo de eso, de una imposición del decreto dominical. Eso se ha hablado infinidad de veces. Pero ¿por qué se ha hablado muchas veces de esto? Porque esa es la realidad que a nosotros nos va a tocar. Y hoy por hoy hemos visto más cerca que nunca el cumplimiento de esa profecía que nosotros creíamos que era imposible que se cumpliera en un país como este. Un país que defiende siempre el derecho de la libertad, tanto civil como religiosa. Pareciera mentira que esto fuera a pasar aquí, pero dice la sierva del Señor, que solamente violándose la ley o haciéndole enmiendas a la Constitución es la única forma de que se permita la unión entre la iglesia y el Estado. Ahora, ¿qué se está diciendo ahora mismo en el gobierno? ¿Qué es lo que se ha hablado o qué es lo que se está opinando en relación a la libertad religiosa o la unión de la iglesia con el Estado? Dicen, no, eso es un error. Siempre hemos creído en un error, dijeron ellos. Eso está en las noticias que nosotros hemos recibido últimamente. Hermanos, cómo poco a poco están derrumbando los pilares de la verdad. Por eso es que se está cumpliendo lo que dice la palabra de Dios, que a lo bueno se le iba a llamar malo y a lo malo se le iba a llamar bueno. Bueno, de hecho, la sierva del Señor habla en Mensajes Selectos, tomo 1, página 238 y 239, que dice claramente que el enemigo de las almas sugeriría que debía de hacerse una gran reforma y que esa reforma consistiría en renunciar a los pilares de nuestra fe. Y dice ella que si eso se lograría, ¿qué resultaría? Los principios que han sostenido la obra durante más de 50 años, dice ella en esa cita, serían descartados. Y dice ella que sería cambiada nuestra religión. ¿Acaso no estamos viendo nosotros eso? ¿Acaso no estamos viendo cómo poco a poco la religión está siendo cambiada? Nuestra propia religión, la Iglesia Adventista del Séptimo Día, que ha tenido un mensaje tan poderoso
y cómo tristemente ese mensaje se ha ido corrompiendo. Hermano, por eso es que nosotros, el Señor nos ha llamado con un propósito. Nosotros somos los reparadores de portillos, restauradores de calzadas para habitar. Tenemos la responsabilidad de levantar en alto estas verdades, porque si nosotros no lo hacemos, ¿quién lo va a hacer? Si la iglesia adventista, y no voy a hablar, por supuesto, no es mi intención de criticar, pero si la iglesia oficial establecida, en este caso, no ha cumplido con esto de mantener los principios de la verdad en alto, ¿quién lo va a hacer? Por eso es que nosotros somos los llamados a restaurar las verdades que han sido echadas a un lado. Por eso, mis hermanos, somos responsables nosotros del conocimiento que tenemos. Somos responsables de la obra que Dios nos ha asignado a cada uno de nosotros. Por eso, hermano, Dios nos va a pedir cuenta. Y es grande la factura que nos va a pasar el Señor si nosotros no cumplimos con esto. Porque en la medida en que nosotros tengamos más luz, ¿qué va a pasar? Más nos va a demandar el Señor a nosotros. ¿Estamos de acuerdo? Bien, vamos a Santiago capítulo 1, versículo 25. Para que ustedes vean, hermanos, cómo el apóstol Santiago llama a la ley de Dios. Ustedes saben muy bien que los 10 mandamientos de la ley de Dios, la mayoría de las personas dicen que, bueno, eso es un yugo porque casi todos los versículos dicen, no cometerás adulterio, no tal cosa, no, o sea, siempre como una prohibición. Y así lo ve la gente del mundo. Lo ven como un yugo difícil de cumplir o difícil de llevar. Pero fíjense, hermanos, cómo el apóstol Santiago define la ley de Dios o la ley de los 10 mandamientos. Santiago capítulo 1, versículo 25, dice lo siguiente: mas el que mira atentamente en la perfecta ley de la libertad y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, éste será bienaventurado en lo que hace. ¿Cómo considera el apóstol Santiago la ley de Dios, los 10 mandamientos? ¿Será que lo considera como un yugo? No, lo considera como la perfecta ley de la libertad. Es decir, cuando nosotros estamos obedeciendo su santa ley, estamos en libertad. ¿Estamos en libertad de qué, hermanos? Del pecado. Esa es la libertad que el Señor nos da, ¿verdad? Ok, ahora, fíjense, hermanos, ¿cuál fue el mensaje, hablando de la libertad, que Cristo nos ofrece, ¿verdad? ¿Cuál fue el mensaje que el Señor Jesús dio en aquella sinagoga, aquel sábado, cuando lo invitaron a predicar al Señor Jesús? En Lucas capítulo 4, fíjense, hermanos, las palabras o el mensaje que predicó nuestro Salvador Cristo Jesús en aquella sinagoga aquel sábado. Lucas capítulo 4, versículo 18. Lucas capítulo 4, versículo 18, dice, cuando le dieron el rollo del profeta Isaías, él dijo lo siguiente: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. ¿Se dan cuenta? ¿Cuál fue la misión del Señor? A poner en libertad a los cautivos. ¿Los cautivos de qué? Hermanos, del error, de la confusión. Hermanos, por eso es que la palabra, como lo leímos al principio en la lectura bíblica, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. ¿Acaso no sentimos esa libertad nosotros, hermanos? Fíjense, cuando estábamos nosotros en el mundo, ¿qué diferencia? Cuando uno está en el mundo, o los que han estado en el mundo, porque yo sé que hay muchos que han nacido en el Evangelio, pero los que hemos estado en el mundo y después que hemos conocido esta verdad, yo me siento ahora más libre que cuando yo estaba en el mundo. Y yo creo que también todos ustedes también se sienten así, ¿verdad que sí? O sea, hermano, que tenemos ese privilegio. La palabra de Dios nos hace libres, ¿sí o no? Así que bueno, gloria a Dios por eso, ¿verdad? Primera de Pedro capítulo 2, vamos allá, Primera de Pedro capítulo 2.
versículos 15 y 16. Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 15 y 16. Dice: porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. ¿Se dan cuenta, hermanos? ¿Para qué es la libertad que el Señor nos ha dado a nosotros? No para hacer lo malo, no para vivir de acuerdo a mi voluntad, sino haciendo o para yo hacer la voluntad de Dios. ¿Ok? Muy importante. Ahora fíjense bien, hermanos, les voy a leer aquí una cita que está en el Conflicto de los Siglos. Bueno, hablando de la libertad de conciencia amenazada. Hay un capítulo que se titula así, aquí en el libro El Conflicto de los Siglos. Y la cita que voy a leer tiene que ver con está bajo este capítulo. Fíjense, hermanos, en la página 619 dice lo siguiente: tiempo hubo en que los protestantes estimaban altamente la libertad de conciencia adquirida a costa de tantos sacrificios. Enseñaban a sus hijos, oigan, esto es lo que enseñaban los reformadores en la época cuando Martín Lutero, cuando Juan Hus, ¿qué era lo que enseñaban? O sea, los hijos de los reformadores, ¿cómo eran educados? Escuchen bien lo que dice aquí. Enseñaban a sus hijos a tener en aborrecimiento al papado y sostenían que tratar de congeniar con Roma equivaldría a traicionar la causa de Dios. Pero cuán diferentes son los sentimientos expresados hoy. ¿Cómo educaban a los hijos estos reformadores? Lo educaban para que tuvieran en aborrecimiento al papado. Y dicen que tratar de congeniar con el papado significaba que traicionar la causa de Dios. Por eso es que nosotros vemos que hombres, mujeres y niños, en el caso de los valdenses, usted sabe muy bien esa masacre que hubo en el Casteluso, que de hecho toda Europa celebra con dolor ese día, o recuerdan con dolor ese día triste donde fueron asesinados hombres, mujeres y niños que fueron lanzados por ese precipicio. Cuando los encontraron, cuando descubrieron dónde se escondían ellos para adorar al Padre en espíritu y en verdad. Hermanos, eso está en la historia. Eso está en la historia. Hermanos, y la historia se va a repetir. Esos fueron los resultados de 1260 años de supremacía papal. Pero recuerden que el papado poco a poco ha ido tomando de nuevo la supremacía, y cuando eso ocurra, usted sabe muy bien que el papado es el que va a dirigir esa unión de iglesia con Estado. Nosotros sabemos que todas las iglesias se están uniendo en puntos comunes de doctrina, y a la vez el papado es la cabeza de ese movimiento, y cuando se una la iglesia con el Estado, hermanos, ¿cuál va a ser el resultado? Persecución religiosa. Es decir, ya la libertad con la que nosotros estamos ahora o disfrutamos, eso se va a terminar pronto. Ya, por supuesto, ya estamos viendo cómo se están dando los pasos. Dice en la página 620, lo que les decía: la Constitución de los Estados Unidos garantiza la libertad de conciencia. Lo dice aquí en el Conflicto de los Siglos. ¿Qué es lo que garantiza este país? Garantiza la libertad de conciencia. Nada hay más precioso ni de importancia tan fundamental. Ahora escuchen lo que sigue diciendo. El Papa Pío IX, en su encíclica del 15 de agosto de 1854, dice: las doctrinas o extravagancias absurdas y erróneas en favor de la libertad de conciencia son uno de los errores más pestilentes, una de las pestes que más se debe temer en un Estado. O sea, eso lo dijo el Papa Pío IX. El mismo Papa, en su encíclica del 8 de diciembre de 1864, anatematizó a los que sostienen la libertad de conciencia y de cultos, como también
a cuantos aseveran que la iglesia no puede emplear la fuerza. ¿Lo ven? Lo que hizo este hombre, el Papa Pío IX, sacó hasta una encíclica y todo, y hasta anatematizó a aquellos que sostienen y defienden la libertad de conciencia o la libertad religiosa. Hermanos, aquí podemos ver claramente cómo el diablo, trabajando a través de su agente aquí en la tierra, el papado, cómo trata de dominar las conciencias de cada uno de nosotros. Y por eso es muy importante que nosotros como iglesia entendamos que estamos siendo amenazados. Ahora mismo nosotros aquí tenemos la libertad de reunirnos, pero imagínense, hermanos, ¿ustedes creen que nosotros pudiéramos reunirnos en países como Pakistán o países como del Medio Oriente, así como estamos aquí? Imposible, nos perseguirían. Por eso, hermanos, nosotros esta libertad que el Señor nos ha dado, aprovechémosla ahora para prepararnos, porque vienen tiempos muy difíciles para el pueblo de Dios. Viene una gran prueba, de hecho, la ley dominical, dice ella, que es la gran prueba para el pueblo de Dios, donde se van a decidir cada caso para la eternidad. O sea, ahí se va a decidir quién es trigo y quién es cizaña, quiénes son los que van a alcanzar la victoria y quiénes van a fracasar en esa prueba. Por eso, hermanos, que nosotros tenemos que prepararnos para lo que viene. Más adelante dice, en la página 622, dice, los protestantes se han entremetido con el papado. O sea, esto es, por supuesto, hablando de, a pesar de que en los tiempos de los reformadores, hubo reformadores que fueron fieles, pero también hubo gente que apostató por las presiones que ejerció el papado. Y escuchen lo que dice aquí. Los protestantes se han entremetido con el papado y lo han patrocinado. Han hecho transigencias y concesiones que sorprenden a los mismos papistas y les resultan incomprensibles. Los hombres cierran los ojos ante el verdadero carácter del romanismo, ante los peligros que hay que temer de su supremacía. Hay necesidad de despertar al pueblo para hacerle rechazar los avances de este enemigo peligrosísimo de la libertad civil y religiosa. ¿Qué es lo que dice aquí este libro? Que hay necesidad de despertar a la iglesia, ¿para qué? Para ver, hermanos, los peligros, o para que vean a este enemigo peligrosísimo de la libertad civil y la libertad religiosa, como lo es el poder político religioso conocido como el papado. ¿Lo ven? Bueno, hablando de eso, hermanos, la Biblia nos dice claramente, en Apocalipsis capítulo 13, habla claramente de esa bestia, ¿verdad?, que está representada como el papado. Apocalipsis capítulo 13, vamos allá. Lo hemos leído muchas veces, pero tenemos todo que repetir esto para que no se nos olvide. Apocalipsis capítulo 13, versículos 1 y 2 primeramente. Hablando de esa primera bestia que representa al papado, dice aquí claramente: me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Versículo 2. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león. Y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Como ustedes pueden ver, hermanos, las características de esta bestia de 7 cabezas y 10 cuernos están muy relacionadas con el capítulo 7 del libro de Daniel. Porque fíjense bien que en el versículo 2 dice que esta bestia, ¿verdad?, es semejante a un leopardo, que es la tercera bestia de Daniel capítulo 7. Dice sus pies como de oso, la segunda bestia, y su boca como boca de león, que es la primera bestia del libro de Daniel en el capítulo 7. Y dice claramente que el dragón, ¿quién es el dragón? Apocalipsis capítulo 12, versículo 9, dice claramente: y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás. Entonces, este versículo dice, el versículo 2 dice que el dragón le dio su poder ¿a quién? Al papado. Le dio su poder y su trono y grande autoridad. Por eso, mis hermanos, así como los reformadores enseñaban a sus hijos a tener en aborrecimiento al papado,
Yo creo que nosotros también deberíamos de sentir lo mismo por todo lo que ellos han hecho. No quiero decir con esto que sintamos odio, porque el odio no es un sentimiento cristiano, pero sí estar apercibidos de que es un gran enemigo de la libertad civil y la libertad religiosa, como nosotros lo hemos visto a través de las diferentes citas y versículos de la palabra de Dios. Pero fíjense, hermanos, ¿qué va a pasar cuando se imponga este decreto dominical? Fíjense bien, hermanos, lo que dice aquí mismo en Apocalipsis capítulo 13, los versículos del 15 al 17. Fíjense bien, hermanos, que esto no es que usted pueda elegir libremente a quién va a adorar, sino que lo van a obligar. Y escuchen el tono de las palabras que dicen estos versículos, del 15 al 17. Dice así: y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sin el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Aquí vemos claramente, hermanos, que a la fuerza van a imponer una adoración obligatoria a todo un mundo que perece en pecado. Ahora, mucha gente, cuando se unan todas las iglesias en puntos comunes de doctrina, hermanos, muchos van a decir, la gente que no sabe, que no conoce lo que hay detrás de todo esto, ¿qué es lo que van a decir? Ay, pero por fin se unieron todas las religiones en una sola. Esto es maravilloso. Y ahora, ¿y cuántas personas no han dicho que qué bueno esto de que se está dedicando esta nación a Dios y que se va a imponer como leyes la Biblia? Eso es maravilloso, ¿sí o no? La gente lo ve como algo bueno, pero ¿qué está detrás de todo esto, hermanos? Está una imposición, hermanos, o la unión de la iglesia con el Estado, que nosotros sabemos en qué va a terminar todo esto, en persecución religiosa. Ahora, aquí mismo en el capítulo 13, fíjense bien, hermanos, a raíz de cuán severa va a ser esas leyes dominicales, ¿qué es lo que va a exclamar la mayoría de los que van a apostatar de la verdad tristemente? El versículo 4 de Apocalipsis 13 lo dice. Y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo: ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? Eso lo van a exclamar ¿quiénes? Aquellos que se hayan rendido, que van a decir: no, ya yo no puedo con esto. Aunque yo conozco, Dios sabe y Dios conoce mi corazón. No, hermanos. En ese momento usted está siendo probado. En ese momento es el momento de la prueba. Y ahí se está decidiendo el destino de cada alma en ese momento. Por eso es que muchos tristemente van a exclamar estas palabras. Pero fíjense, hermanos, el apóstol Juan, cuando recibió estas visiones allá en la isla de Patmos, él se preguntaría: ¿será que es que nadie se va a salvar? ¿Será que es que nadie realmente va a alcanzar la victoria? Pero sin embargo el Señor le mostró al apóstol Juan allá en la isla de Patmos, en una visión, le muestra un pequeño grupo que sí va a alcanzar la victoria. Apocalipsis capítulo 15, versículo 2 lo dice. Vi también como un mar de vidrio mezclado con fuego, y a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen y su marca y el número de su nombre, en pie sobre el mar de vidrio con las arpas de Dios. Oh, hermanos, aquí vemos claramente un grupo que sí alcanzó la victoria, a pesar de toda la oposición que hubo, a pesar de unas leyes restrictivas que se levantaron, a pesar de toda esa opresión, alcanzaron la victoria sobre la bestia y sobre la imagen de la bestia. Hermano, ojalá que nosotros estemos en ese grupo. Somos llamados a formar parte de ese grupo privilegiado que venció a la bestia y a la imagen de la bestia. Por eso es importante, hermano, que nosotros siempre recordemos estas palabras, que cobremos ánimo, que recibamos ánimo
de la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es un consuelo en medio de las tribulaciones que nosotros podamos vivir. Hermanos, y así como ese pequeño remanente que en el futuro va a alcanzar la victoria sobre la bestia y sobre la imagen de la bestia, nosotros tenemos otro ejemplo en la palabra de Dios, un ejemplo que a mí me gusta citar mucho, que fueron los 3 jóvenes hebreos, ¿verdad? Cuando el rey Nabucodonosor levantó aquella imagen toda de oro y mandó al que no se postre al son de la música, iba a ser echado dentro de un horno ardiendo con fuego. Y solamente, hermanos, 3 jóvenes, ¿verdad? Ananías, Misael y Azarías no se postraron ante esa imagen. Es decir, tomaron la decisión de serle fiel al Señor en un momento en que había una ley opresiva, de que obligaba a que todos se postraran. ¿Qué hizo la gran mayoría de los que también tenían el conocimiento de que no podían adorar ídolos? ¿Qué hicieron la gran mayoría? Por miedo se postraron ante la imagen. Pero solamente 3 jóvenes tuvieron la valentía de no postrarse y por supuesto ya nosotros conocemos la historia. Cuando fueron llevados ante el rey Nabucodonosor, le dijo, bueno, ¿por qué ustedes no se postran ante la imagen que yo he levantado? ¿Y qué le contestaron ellos? Sepas, oh rey, que tenemos un Dios en los cielos que nos puede librar de tu mano, oh rey. Y si no nos libra de tu mano, tampoco nos vamos a postrar ante tu imagen. O sea, en otras palabras, hermano, ellos estaban dispuestos a morir. Y usted dice, oye, ¿será posible que una persona quiera perder la vida por no postrarse? Total, si se postra y después le pide perdón a Dios, pues no. Pero para ellos no era suficiente. Ahora, ¿por qué los 3 jóvenes hebreos estuvieron dispuestos a morir? Escuchen bien lo que dice. O sea, se tomaron la promesa, se aferraron a una promesa que está en el libro de Isaías. Vamos a buscarlo. Isaías capítulo 43, para que ustedes vean, hermano, esa promesa no solamente fue para los 3 jóvenes hebreos. Esa promesa, hermano, es para todos nosotros los que hemos alcanzado los fines de la historia de esta tierra. Isaías capítulo 43. Y vamos a leer los versículos 1 y 2. Isaías capítulo 43, versículos 1 y 2. Dice, ahora, así dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel. No temas, porque yo te redimí, te puse por nombre, mío eres tú. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Gloria al Señor por esa cita, ¿verdad? Hermano, los 3 jóvenes hebreos, porque en ese tiempo ellos, ¿cuál era la Biblia de ellos? Era la ley y los profetas. Esa era la Biblia de lo que tenían los 3 jóvenes hebreos. Hermanos, pero ellos se aferraron a esa promesa. Ellos creyeron por fe. Bueno, si tenemos que morir, morimos, pero no nos vamos a postrar ante la imagen. Hermanos, y de la misma manera, esta promesa no solamente se limita a ellos, esta promesa todavía está vigente para todos nosotros cuando venga el momento en que se imponga el decreto dominical. Cuando tengamos, hermanos, así como los 3 jóvenes hebreos, esa valentía que ellos tuvieron, nosotros necesitamos esa valentía también para que cuando eso suceda, nosotros también estemos dispuestos a morir por el Señor. Porque si sufrimos aquí, como dice el himno, reinaremos allí. Esa es la promesa. Esa es la promesa que nosotros nos espera. Ahora, hermanos, yo sé que es duro, lo que voy a leer es un poco duro aquí en el conflicto de los siglos, para que ustedes vean, hermanos, cómo fueron esas barbaries que hizo el papado en los tiempos de la supremacía papal, en esos tiempos en que se persiguió a tantos hombres y mujeres que fueron fieles al llamado que el Señor les hizo. Aquí en el conflicto de los siglos, en la página 625 y 626, dice lo siguiente. Dice, la Iglesia Católica Romana, al unir las formas del paganismo con las del cristianismo y al presentar el carácter de Dios bajo falsos colores, como lo presentaba el paganismo,
recurrió a prácticas no menos crueles, horrorosas y repugnantes. En tiempos de la supremacía romana había instrumentos de tortura para obligar a los hombres a aceptar sus doctrinas. Existía la hoguera para los que no querían hacer concesiones a sus exigencias. Y escuchen lo que sigue diciendo aquí. Hubo horribles matanzas de tal magnitud que nunca será conocida hasta que sea manifestada en el día del juicio. Dignatarios de la iglesia, dirigidos por su maestro Satanás, se afanaban por idear nuevos refinamientos de tortura que hicieran padecer lo indecible sin poner término a la vida de la víctima. En muchos casos, el proceso infernal se repetía hasta los límites extremos de la resistencia humana, de manera que la naturaleza quedaba rendida y la víctima suspiraba por la muerte como por dulce alivio. Fue horrible, hermanos, las matanzas y las torturas que hubo en los tiempos de la persecución papal. Pero usted dirá, a pesar de que nosotros sabemos que esto se va a repetir, usted dirá, wow, ¿tendré yo valor para soportar eso? Recuerden, hermanos, el Señor sabe quiénes van a poder soportar esas pruebas. El Señor sabe quiénes van a poder estar en pie en ese momento tan difícil que le toca vivir al pueblo de Dios. Por eso, hermano, es que el Señor le va a dar a los que tengan que pasar por el martirio, el Señor le va a dar el don del martirio a aquellos que tengan que pasar por eso. Ahora, yo les voy a leer una cita aquí. Así como leo esta cita, también leo esta, diríamos, el consuelo que el Señor nos da en los momentos en que tengamos que pasar por momentos tan difíciles como estos. Fíjense bien, aquí en Mensajes Selectos, tomo 3, en la página 537 y 538 dice lo siguiente. Escuchen bien, esta es la promesa, hermanos, esta es la promesa para los que tengamos que pasar por pruebas tan dolorosas como esta. Escuchen bien, grandes cosas nos esperan y queremos llamar al pueblo a sacudir su indiferencia para que se prepare. No debemos abandonar ahora nuestra confianza, sino que debemos tener una firme seguridad, más firme que nunca antes. Hasta aquí nos ayudó el Señor y Él nos ayudará hasta el fin. Debemos mirar los pilares conmemorativos que nos recuerdan lo que el Señor ha hecho por nosotros para consolarnos y salvarnos de la mano del destructor. Sigue diciendo, en lo futuro solo podemos esperar nuevas perplejidades en el conflicto venidero, pero haríamos bien en mirar el pasado junto con lo futuro y decir, hasta aquí nos ayudó Jehová. Como tus días serán tus fuerzas, como lo dice Deuteronomio 33:25. Y escuchen, aquí está la promesa, hermanos. La prueba, ¿qué cosa? La prueba no excederá la fuerza que se nos dará para llevarla. Asumamos pues nuestra obra justamente donde la encontramos sin ninguna palabra de desconsuelo, sabiendo que nada puede venir sin que venga también una fuerza proporcional a las pruebas. Nuestra actual paz no debe ser perturbada por dificultades anticipadas, porque Dios nunca dejará ni abandonará un alma que confía en Él. Dios con nosotros es mejor que nuestros temores. ¿Acaso esto no es una buena noticia? ¿Acaso esto no es palabras de consuelo que nos da la sierva del Señor, especialmente a los que le toque vivir ese tiempo tan difícil, hermanos? Lo más importante en todo esto es serle fiel al Señor. A costa de lo que sea, a costa, si es posible, de nuestra propia vida. Lo leímos en Isaías capítulo 43, la promesa. Hermanos, que el agua no te va a negar, el fuego no te va a quemar, ni arderá llama en ti. O sea, toda esa promesa está ¿para quiénes?
para los que sean fieles. Y si tenemos que ser quemados en una hoguera, el Señor nos va a dar el don del martirio para soportar esa prueba, como lo acabamos de leer en este libro. Hermano, por eso es que el Señor tampoco va a dejar que un alma perezca, que tenga que soportar algo indecible. Sin embargo, hermano, por eso es que el Señor le va a dar esa fuerza proporcional a aquellos que tengan que pasar por esas pruebas. Quizás no todos tengamos que pasar por un momento tan terrible y difícil como ese. A lo mejor el Señor nos pone al descanso. A lo mejor nuestra prueba no es la ley dominical, porque a lo mejor el Señor nos pone a descansar antes. Por eso, hermanos, es que tenemos que ser fieles en las pequeñas pruebas que se nos presentan. Porque a lo mejor el Señor nos va a pedir cuenta de esas pruebas pequeñas antes de pedirnos cuenta por la gran prueba que se pueda avecinar. O a lo mejor no tenemos que pasar por ella, sino que el Señor nos está pidiendo cuenta de las pruebas pequeñas que nosotros tengamos que vivir. ¿Ok? Bien, ya para terminar, bueno, dice Primera de Timoteo capítulo 3, versículo 12. Vamos a buscarlo. Primera de Timoteo capítulo 3, versículo 12. Es un versículo que hemos leído muchas veces, pero hermanos, cuando nosotros tomamos la decisión de serle fiel al Señor, segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 12. Cuando nosotros tomamos la decisión de serle fiel al Señor, ¿cuál va a ser el resultado de la fidelidad al Señor? Escuchen bien, segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 12. Y también todos los que quieran vivir piadosamente, o sea, en obediencia, piadosamente en Cristo Jesús, ¿qué va a pasar? Padecerán persecución. Hermano, eso es lo que le espera al pueblo de Dios. Pero no nos asustemos porque seamos perseguidos, porque la cita que yo les leí anteriormente, esta cita nos dice a nosotros que el Señor nos va a dar fuerza adicional a las pruebas que nosotros tengamos que pasar. En proporción, ¿verdad? Es decir, que el Señor sabe hasta dónde nosotros podemos soportar la prueba, y el Señor sabe si nosotros no podemos pasar una terrible prueba, el Señor no nos va a poner a pasar esa prueba. Esa es la misericordia del Señor. ¿Acaso no le damos gloria a Dios por eso, hermanos? Gloria al Señor por eso, ¿verdad? Bien, ya para terminar, hermanos, voy a leerles aquí lo que fue la asociación civil en los tiempos de la Sierra del Señor. Fue fundado un departamento titulado Asociación Nacional de la Libertad Religiosa. Eso fue fundado en los tiempos cuando la Sierva del Señor estaba viva. Y escuchen con qué propósito se fundó ese organismo. Dice aquí: a finales del siglo XIX, el 21 de junio de 1889, nuestros pioneros fundaron la Asociación Nacional de Libertad Religiosa. Ellos firmaron una declaración de principios que incluía la declaración: creemos que es justo y debe ser el privilegio de todos los hombres adorar según los dictados de su propia conciencia. La Iglesia publicó entonces su primera declaración de libertad religiosa y organizó el Departamento de Asuntos Públicos y Libertad Religiosa. Desde entonces, este ha sido un tema importante para los adventistas. La Iglesia, estamos hablando de la Iglesia adventista, ¿verdad? La Iglesia no solo se preocupa por la libertad religiosa de los miembros, organizaciones y entidades que mantiene, sino también apoya el derecho sin restricción a la libertad religiosa para todas las personas, independientemente de su afiliación religiosa. O sea que este departamento fue fundado en ese tiempo, ¿para qué? Hermanos, para defender el derecho que cada quien tiene, independientemente de la organización religiosa que sea. O sea que no solamente este departamento fue fundado para sostener o defender los derechos que tiene cada quien de adorar al Padre en espíritu y en verdad de la Iglesia adventista, sino de otras iglesias como la Iglesia Pentecostal, la Iglesia Bautista, la Iglesia Metodista y diferentes iglesias protestantes.
El propósito de este departamento era defender los principios o los derechos que tenía cada quien de adorar de acuerdo a su conciencia. ¿Ok? Ahora, ¿cuán diferente es hoy día, hermano, ese departamento? Tristemente, ese departamento lo que ha hecho concesiones con el papado, ha hecho concesiones inclusive uniéndose en puntos comunes de doctrinas con otras religiones. ¿Acaso eso fue el propósito por el cual fue fundado este organismo? Fue fundado, hermanos, como lo acabamos de leer, es para defender los derechos que tenemos nosotros todavía, de acuerdo a la Constitución, de creer o no creer en un Dios creador de los cielos y de la tierra. Hermanos, ya nosotros vemos en qué va a parar todo esto. Por eso el llamado que el Señor nos hace en esta mañana es, hermanos, que nosotros nos afiancemos cada vez más en las verdades que están contenidas en su palabra. Que nosotros realmente estemos afianzados en la verdad, porque solamente los que estén afianzados en la verdad podrán diferenciar o podrán discernir entre la verdad y el error, y solamente aquellos que estén afianzados en la verdad podrán pasar por ese tiempo de angustia cual nunca ha habido, como lo dice Daniel capítulo 12, versículo 1. Tiempo de angustia cual no ha habido desde que hubo gente hasta entonces. Por eso es que antes de que venga ese tiempo de angustia, dice la sierva del Señor, que necesitaremos una experiencia que hoy por hoy no poseemos y que muchos no pueden lograr debido a su indolencia. No solamente es el conocimiento en la palabra lo que nos pide el Señor, es una experiencia lo que nosotros necesitamos. Es una experiencia, hermanos, de fe, es una experiencia en la justificación por la fe. Es experimentar nosotros como lo experimentó el apóstol Pablo. El apóstol Pablo fue un ejemplo de justificación por la fe. Y así como ellos, los apóstoles, los reformadores, todos estos hombres, dieron un testimonio poderoso de lo que es una experiencia religiosa, hermanos. Nosotros hoy por hoy necesitamos eso antes de que venga ese tiempo de angustia cual nunca ha habido desde que hubo gente hasta entonces. Mis hermanos, el tiempo se está terminando y el Señor quiere que su pueblo se prepare antes de que venga ese tiempo tan terrible. Estemos preparados o no, igual ese tiempo viene. Ojalá que todos nosotros como iglesia podamos estar preparados y que podamos imitar a los 3 jóvenes hebreos y a todos los hombres que fueron valientes en los momentos más difíciles, para que nosotros podamos decir, no adoraremos a la bestia y a su imagen. Seremos fieles al Señor aunque nos cueste la vida. Ojalá que ese sea nuestros principios, hermano, que que estemos afianzados en esa verdad y que pase lo que pase, no importa lo que suceda, hermanos, si perdemos la vida, vamos a ser despertados en la mañana de la resurrección para vivir en un mundo donde no va a haber más maldad, ni llanto, ni dolor, ni clamor, ni enfermedad. Nada de eso va a haber en la patria celestial. Ojalá, hermanos, que nosotros nos preparemos y que seamos fieles al Señor en todo momento, para que cuando venga el Señor podamos morar con Él por toda la eternidad. Que el Señor les bendiga. Vamos entonces a terminar. Los que puedan, acompáñenme de rodillas para terminar con una oración. Amante Padre que moras en los cielos, Señor, estamos agradecidos por tu palabra, por tu preciosa palabra, como lo dice Juan 8:32, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Gracias, Señor, por esta libertad que tú nos has dado, una libertad que nos permite elegir a quién vamos a adorar, y hemos elegido adorarte a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Gracias, Señor, por este privilegio que tú nos has dado. Señor, ayúdanos a estar afianzados en esta verdad, a tener esta experiencia contigo antes de que venga ese tiempo de prueba tan difícil para tu pueblo. Señor, tú has prometido que nos vas a dar fuerza adicional a las pruebas que tengamos que pasar, y te rogamos, Señor, que tú nos ayudes a que podamos nosotros echar mano de esta promesa que tú nos has dejado, para que cuando venga ese tiempo nosotros no apostatemos de esta preciosa verdad que tú nos has dejado. Señor, ayúdanos a estar afianzados en esta verdad y a vivir conforme a tu voluntad.
Perdona nuestros pecados, Señor, porque hemos pecado contra ti. Levántanos, Señor, y ayúdanos a que podamos ser un pueblo santo, sin mancha, ni arruga, ni cosa semejante. Gracias por tu palabra, Señor. Te rogamos que tú bendigas a cada uno de nuestros hermanos aquí presentes, a cada familia aquí representada, a cada joven, adulto, niño, anciano. Señor, que podamos ser bendecidos y que nosotros, todos los que estamos aquí, que nadie falte ese día en que tú vas a venir a buscar a tu pueblo, y que todos nosotros aquí presentes podamos entrar por esas mansiones que tú tienes preparado para cada uno de nosotros. Señor, ayúdanos a que cuando tengamos que pasar por las pruebas más severas, que no apostatemos de la verdad, que estemos dispuestos a dar, si es posible, nuestra propia vida. Prepáranos para ello, Señor, para que cuando tú vengas, tú nos levantes en esa mañana de la resurrección y que te podamos acompañar y que podamos estar contigo allá en las mansiones celestiales por toda la eternidad. Te rogamos, Señor, que tú bendigas los alimentos que hemos de compartir a continuación, y acompáñanos, Señor, en este día, y que en la noche, ya que viene esta vigilia, Señor, que podamos ser grandemente bendecidos en esta vigilia que vamos a tener a partir de las 8 de la noche. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por el privilegio que tenemos todavía de congregarnos, porque sabemos que vienen tiempos difíciles para tu pueblo y que quizás no nos vamos a poder congregar más cuando vengan esas leyes estrictas y severas. Gracias por tu palabra en esta hora y por tus bendiciones. Levántanos con tu bendición, porque te lo pedimos todo en el nombre y por los méritos de nuestro amante Salvador, Cristo Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga.